Bueno, buenas tardes. Quisiera, para poder sentirnos un poco en familia, presentar a quienes nos acompañan esta tarde y que van a hacernos la visualización del proyecto, y sobre todo que la comunidad se sienta involucrada a través de distintas instancias. Hemos hecho la convocatoria y quisiera, pues, en primer lugar presentarles a doña Sonia Gómez Vargas. Es historiadora de la Dirección de Patrimonio Cultural. Don Gustavo Morera Rojas, arquitecto de la Dirección de Patrimonio Cultural. Don Andrés Huertas, el arquitecto que tiene a cargo las obras de la restauración. Ellos harán una presentación, cada uno de ellos dos. Yo lo que quiero, bueno, también es importante decir que nos acompaña Mercedes Fontana, que está allá atrás. Mercedes es la encargada del tema de restauración de todo lo que son pinturas, imágenes, altares. Bueno, y también nos acompaña ahí don Franco Fernández, que es toda la institución en el tema de historia, que les agradecemos mucho su presencia. En fin, resumo, está el esfuerzo de muchas personas que conocen. Nosotros como iglesia somos personas que necesitamos de quienes conocen, y no solo porque la ley nos obligue, es que si queremos ser realmente personas que conservamos el tesoro, tenemos que recurrir a quienes son especialistas en el tema. Sin más, doña Sonia, le doy la palabra para que usted pueda ya hablar al pueblo de Rossi y a otros más que nos acompañan. Vemos el interés que tiene la comunidad, que es la propietaria de este inmueble. La propietaria es las temporalidades de la iglesia, como decía el padre ahorita. El propietario de este inmueble que tenemos aquí junto es las temporalidades de la iglesia, pero también es de la comunidad, de esta comunidad de Orosi. Siempre ha sido desde hace 300 y resto de años que es propiedad de esta comunidad. Y como dice también el padre, es también propiedad de todos los costarricenses. Y en este mismo cantón, en Paraíso, el otro es Ujarrás, pero en Ujarrás lamentablemente tenemos unas ruinas, muy lindas también y todo, que nos evocan, pero son ruinas. Enterito, o por lo menos gran parte de enterito, lo que tenemos es Orosi. Así que de verdad que tenemos una joya, pero así de lo más preciado en arquitectura colonial que tenemos acá en Costa Rica. Y no solamente el edificio en sí, el templo y el convento, el antiguo convento, sino también el patrimonio mueble, que es todas las pinturas, todos los trabajos, estos que vemos acá también es parte de ese patrimonio mueble, que también vamos a tener la gran colaboración de Mercedes Fontana en la restauración de ese patrimonio, que también es muy valioso. La Dirección de Patrimonio Cultural vela por el patrimonio arquitectónico, por el patrimonio grande, ¿verdad? Por el inmueble. Nosotros no tenemos mucho que ver con el patrimonio mueble, pero también es de suma importancia la conservación de este patrimonio. Le agradezco mucho al padre entonces darnos la oportunidad de hacer esta actividad para dar a conocer no solamente la obra que se está llevando a cabo, que se está empezando apenas, ¿verdad?, sino también un poquito de la historia de este templo. Probablemente todos los oriseños dicen, yo me la sé, pero no faltará alguien que no lo sepa o que necesite un refrescamiento. Entonces, vamos a hablar
de la historia de este lugar. Empezamos con este lugar, con Orosi. Y comenzamos con esta imagen que nos representa a un grupo de aborígenes, porque se habla de la fundación de Orosi el año 1743, pero no es que Orosi antes de esa fecha estaba despoblado, no hubo nada, no, aquí habitaban personas, ¿verdad? Antes de esa fecha. Entonces, a la llegada de los españoles, Juan de Caballón y Juan Vázquez de Coronado, que fueron de los primeros conquistadores que en la década de 1560 tuvieron por estos lados, ¿verdad? Empezaron con el proceso de conquista en estos lugares. Igualmente sus Diego de Velázquez y Quiñones y Vera Bustamante, que eran tenientes de Juan de Caballón, se acercaron por estos lugares. Y Orosi estaba poblado por aborígenes huetares pertenecientes a grupos étnicos de la vertiente atlántica sudamericana. Esos eran las personas que habitaban este lugar antes de que se funde, del año que tenemos como fundación de Orosi, ¿verdad? La fase de conquista en nuestro territorio, y no solamente en nuestro territorio, en toda América en general, fue, bueno, de las que fueron descubiertas, ¿verdad? Porque no fueron descubiertas, ponemos entre comillas, trajo serias consecuencias para las poblaciones autóctonas. Entonces, esto hizo que, como otras también, la población de Orosi desapareciera, ¿verdad? Dentro de las etapas de conquista se puede mencionar la pacificación con cierta resistencia, como acá en Orosi que hubo, ¿verdad? El repartimiento de todos los aborígenes que se dio en 1569, esto es una cuestión que se llama encomienda, era un sistema, ¿verdad? Prácticamente un poco de esclavización. Y el mestizaje o la extinción por pestes sucesivas. Las enfermedades y todo acabaron con los aborígenes. En 1699 se ordenó el traslado de los pocos habitantes que aún quedaban acá, argumentando que eran pocos y el lugar era enfermizo, era insalubre. El régimen de encomienda, como les decía, así como las pestes y otras enfermedades, acabaron con los naturales oriceños. Entonces quedó despoblado el lugar. En este proceso de conquista y colonización, las misiones tuvieron un papel de vanguardia, o sea, iban adelante los misioneros. Pero atrás también venían los soldados. En Costa Rica, los franciscanos estuvieron desde los inicios de la colonia. A partir de 1689, con la llegada de los recoletos, Fray Melchor López y Fray Antonio Margil se intensifican las misiones a Talamanca. Las personas, como les decía, muchos de los que habitaban aquí ya fueran por pestes, por el mestizaje o porque huyeron, muchos huyeron a Talamanca. Eso yo creo que desde que estamos en la escuela lo conocemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando nos contaban que los aborígenes tenían que huir, ¿verdad?, ante la llegada de los españoles. Entonces, igualmente, posteriormente, empiezan los misioneros a llegar a Talamanca, ¿verdad?, con el ánimo de evangelizar a esas personas que estaban en las montañas. Pero en 1709 se da una sublevación en Talamanca. Todos recordarán a Pablo Presbere, que es el líder de esta sublevación. Después del fracaso, entonces con esa sublevación matan sacerdotes, matan gente, etcétera, ¿verdad? Entonces prácticamente Talamanca se empieza a despoblar y también se deja atrás el proceso de evangelización por la dificultad que había. Entonces, después del fracaso de colonización de Talamanca, los misioneros franciscanos se empeñaron en sacar a los indígenas de Talamanca, principalmente cabécares, y con estos se repobló el antiguo pueblo de Orosi, con gente que traían de Jesús del Monte y de San José del Pejivalle. Esos fueron los primeros que vinieron después, ¿verdad?, de haberse
de haber quedado Orosi despoblado, ya en el siglo XVIII, entonces es poblado nuevamente con estos que trajeron de Talamanca. La historia entonces de la parroquia de San José de Orosi se remonta a la época colonial y rememora los hechos los años de labor evangelizadora y de catequización desarrollada por los padres o frailes franciscanos en estas tierras. En 1743, como les decía, se tiene como el año de fundación del convento de Orosi. Esto gracias a un informe de Fray Francisco Vegada, que era el guardián del Colegio Apostólico de Misioneros Franciscanos de Nueva Guatemala, que en 1797, en ese informe, él dice: corren 54 años desde la fundación del convento de Orosi. Entonces, estamos hablando de 1797, 54 años atrás, se dice que pudo haber sido en 1743. Por lo menos ese es el informe más, o el documento más creíble que se tiene. Entonces se da como 1743, el año de la fundación de Orosi. Ya para 1766 estaba terminada la iglesia de adobe y caña brava. En ese año se terminó de dorar también el altar mayor, esculpido por los mismos indígenas oriseños, y la iglesia contaba con parte de los óleos de origen mexicano, así como de las esculturas traídas de Guatemala. Vean en esta imagen que se le ve el deterioro también en una parte de la pared, ¿verdad? Como decía el padre también, no es la primera vez que se va a intervenir el templo. El templo ha tenido que ser intervenido muchas veces, a veces con remiendos, a veces se acudía con muy buena voluntad, ¿verdad? Pero era como tapar aquel dañito, ¿verdad? Por medio de algún remiendo, prácticamente lo que le llamamos remiendo nosotros, ¿verdad? Para hacer que el templo continuara. La labor de evangelización de los franciscanos y el proceso histórico-cultural iniciado con la conquista fue lento y difícil. El nuevo asentamiento y la fundación de la parroquia volvió a revivir el pueblo de Orosi. La misión franciscana se torna en propulsora de su desarrollo y por consiguiente en el símbolo de este proceso en la región. Esta se encarga de difundir no solo la fe católica, sino también la cultura española. Vean esta todavía más dañada, esta parte donde se nota más la pared más dañada, inclusive. Bueno, para hacer esta presentación estuve investigando varios documentos en el Archivo Nacional y encontré varias solicitudes, por lo menos en el siglo XIX, donde las personas promueven la reparación. En ese tiempo no se hablaba de restauración. Ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia entre restauración y reparación. En ese momento, inclusive hablan de que el templo está en un estado lamentable, que amenaza caer. Así lo exponen las personas en los expedientes que promueven ante las autoridades. El templo entonces se convierte en el centro del pueblo, alrededor del cual deben congregarse los habitantes. El establecimiento del convento hacienda también propicia el crecimiento demográfico y el desarrollo económico. Se trazan unas cuantas rectas a manera de calles, y a la vera de los caminos se reparten pequeñas parcelas llamadas milpas que marcan el inicio de la vocación rural y agrícola que aún hoy en día caracteriza a este valle. Ahora cuando veníamos veíamos eso, la belleza, ¿verdad?, de este valle verde, los siembros y todo, es una cosa lindísima. A la par de los cultivos de subsistencia se iba formando una hacienda ganadera, donde podemos encontrar la producción de carne y el alquiler y la venta de animales.
es un convento, hacienda con especialización ganadera. Eso es lo que hicieron los franciscanos acá. Encontramos entonces en este lugar animales, bueno, desde burros, y hay inventarios. Entonces se habla, por ejemplo, de un burro, no sé cuántas mulas, hablan también de las yeguas, de, bueno, diferentes animales vacunos. También habían corrales, potreros donde tenían que estar estos animales, ¿verdad? Una huerta también cercada con paredes de adobe, trojas y un taller de carpintería. Este taller de carpintería, a la vez, es importante saber, ¿verdad?, de su existencia, verlo en esos inventarios. Estamos hablando de 1785, de un inventario de 1785, donde se habla, ¿verdad?, de todo esto. Y confirma entonces la teoría de que las mismas personas de acá contribuyeron en la construcción del templo, en la ornamentación, también en el patrimonio mueble que les decía, ¿verdad? Se capacitaban también a los aborígenes en la elaboración y en el manejo de la madera. La iglesia y el convento de Orosi son de adobe y en ellos se usó madera de cedro. El documento dice cocobola, yo siempre lo he conocido como cocobolo, pero lo puse tal como lo habla el documento, lo dice el documento, y los horcones de huachipelín. Esto es, así se describía en ese año, 1785, y también dice que consta de 3 naves, su piso es de ladrillo y su cubierta de teja, su fisonomía es típicamente colonial. O sea, tal como lo describe aquí, en 1785 lo tenemos todavía, ¿verdad? Y además desempeñó un importante papel como centro de actividad misionera. En 1846, los franciscanos fueron llamados de Guatemala, entregando los conventos de Orosi y Térraba, únicos que poseían por entonces. Con su partida, el inmueble cayó en el abandono por varios años. Lo que les decía, encontré muchos documentos del siglo XIX donde se pide a las autoridades gubernamentales, por ejemplo, al gobernador de Cartago se le pide ayuda para la reparación del templo a raíz de un terremoto que hubo en 1841, el templo se dañó. Luego hay varios documentos de 1866, de 1897 y así en diferentes años. Lo que pasa es que se ve los documentos donde piden que se repare o piden que la asistencia o la ayuda económica para la reparación del inmueble, pero nunca se ve que se haya resuelto, nunca se ve que se dé una respuesta afirmativa o que digan, bueno, ya el templo está en buen estado. Encontré documentos en 1902, por ejemplo, ¿verdad?, donde piden que se repare, y así en diferentes épocas, en diferentes años, el templo probablemente de las mismas personas de la comunidad le hacían alguito, ¿verdad?, pero no un trabajo como el que ameritaba, podría haber ameritado en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, gracias a esos trabajitos que le hizo la comunidad, ¿verdad?, probablemente, o quienes los hayan hecho, lo tenemos aquí todavía, ¿verdad? 300 y resto de años después de su fabricación o de su construcción, aquí tenemos el templo, un templo colonial, el único de Costa Rica, que podemos decir todavía con mucho orgullo que aquí lo tenemos y que necesita reparación también, o restauración más bien, ¿verdad? Así, aún a pesar de eso, el estado en el que se encontraba para 1920, ya se vio la importancia que tenía aquel templo. Para 1920, los legisladores de ese momento consideraron que y las ruinas de Ujarrás eran
de verdad, monumentos históricos costarricenses que se debían de preservar. Y así lo declararon en ese momento como monumento nacional en 1920. Para 1947 regresaron los franciscanos a esta parroquia, pero los años de desuso, los sismos y terremotos que son tan frecuentes en nuestro país, ¿verdad? Así como las lluvias, es un templo construido con tierra, ¿verdad? La lluvia le perjudica mucho, ¿verdad? Entonces las lluvias y los vientos le afectaron, causándole entonces serios daños al inmueble. Debido al mal estado debieron encargarse de su restauración, habilitamiento y uso, por lo menos, o sea, cuando ellos llegaron, cuando nuevamente regresaron los franciscanos al país y a Orosi. Esta renovación del inmueble fue completada con la restauración realizada en la década de 1970 y otras llevadas a cabo posteriormente por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, actual Dirección de Patrimonio Cultural, que es la institución que nosotros representamos, en la que trabajamos nosotros. Pero este trabajo, como lo decía el padre también, no fue solamente del Ministerio de Cultura. Aquí hubo, por ejemplo, apoyo económico de la OEA, de organizaciones internacionales, porque se necesitaba. El ICT también colaboró mucho en aquel momento para la restauración de Orosi, pero estamos hablando de hace ya más de 50 años, ¿verdad? Y entonces, hace como 20, creo, si no me equivoco, también tuvimos otra restauración menor, fueron trabajos no tan significativos como los que ameritó hace 50 años y como los que ocupa también en este momento, ¿verdad? Pero entonces, ahí, gracias a la colaboración de la comunidad de Orosi, probablemente de la de Paraíso y del país en general, hemos podido conservar este templo, de la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Que ha trabajado también por la preservación de este templo, de esta valiosa joya costarricense. Y es así como entonces, gracias a todo esto, podemos tener, por lo menos visualmente, diferentes imágenes o diferentes momentos en que hemos tenido el templo de Orosi aquí, y aquí lo vemos en diferentes momentos, cómo se ha ido preservando. Y el padre decía eso, que es de Orosi, pero es de Costa Rica. Pues hace 200 años también el escritor francés Victor Hugo decía algo parecido. Decía, hay dos cosas en un edificio, su uso y su belleza. Su uso pertenece al propietario, su belleza pertenece a todo el mundo. Por eso aquel no tiene derecho a su destrucción. Con esta frase tan bonita de este escritor francés, les dejo la inquietud, ¿verdad?, de que trabajemos todos juntos por la preservación, por continuar lo que nos dejaron los antepasados, sus antepasados, probablemente sus abuelos, bisabuelos y quién sabe cuántas generaciones atrás de ustedes, oriseños, estuvieron ahí también dando la manita para hacer que este templo llegue hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, pues darle las gracias a todas esas generaciones anteriores y nosotros arrollarnos las mangas, ¿verdad? Y procurar la preservación de este templo, darle a conocer y con ese orgullo, ¿verdad?, de tener el único templo o la única edificación íntegra colonial en Costa Rica. Muchísimas gracias. Ustedes comprenderán que una temática de esta a nivel de histórico, y si no que lo diga Franco, don Franco, serían muchas horas solamente hablar de la historia, pero el objetivo
de este encuentro es al menos poner el marco de referencia sobre el cual se está trabajando y poder profundizar más. Entonces voy a darle la palabra a don Andrés Huertas para que nos explique cómo se llegó a esto, en qué hemos ya llegado a las etapas, cuál es el trabajo a realizar. Como les decía, y doña Sonia lo hacía referencia, a veces con muy buena voluntad algunas cosas se hicieron, pero tal vez no tan acertadamente, y entonces ahí están las evidencias a la hora de ir mirando a fondo cada detalle. Entonces la parte arquitectónica, pues que sea don Andrés que nos pueda contar. Ya después pienso que podríamos generar un espacio de preguntas y de aportes, a sabiendas de que tenemos también, como ya dije, Franco, doña Mercedes, acá que nos acompañan, que pueden ayudarnos también. Pero entonces, sin más, a don Andrés. Buenas tardes para todos. Me da un gran gusto que hayan tenido la oportunidad y que hayan sacado el tiempo para venir a acompañarnos. Todos tenemos siempre cosas que hacer. No es que tenemos el día libre pero no, sacamos el tiempo. Eso también nos muestra una identidad de ustedes con la iglesia, con ese proyecto, con ese patrimonio. Ese patrimonio, para redundar un poquito con lo que estaba conversando Sonia, el padre, ¿en qué momento ese patrimonio, o sea, esa iglesia, lo que es propiamente la arquitectura de la iglesia, pasa a ser arte? Posiblemente cuando lo hicieron era algo pequeñito o similar a lo que estaba, y se consideraba arte lo que estaba dentro. Posiblemente los cuadros, los altares, las imágenes. Cuando un pueblo se identifica con la arquitectura y la arquitectura pasa a ser parte de ese pueblo, esa obra arquitectónica se convierte en arte. Por eso la gente que viene también a Orosi toma fotos de todo alrededor del templo. Uno dibuja la figura del templo e identifica que es de Orosi. Posiblemente en otros pueblos no tienen esa identidad. Ustedes tienen la suerte y la fortuna de tenerlo. Y es evidente que además de eso lo aprecian, porque la mantienen muy bien. Es una iglesia que tiene una construcción de 280 años. O sea, por más maquillaje que uno se ponga con esa edad, no se va a ver tan bien como está eso. ¿Que hay reparaciones? Por supuesto que hay reparaciones. Las reparaciones se van haciendo de acuerdo a las tecnologías y las técnicas que existan en el momento. O sea, no podemos esperar que la iglesia, que originalmente era de adobe, pues tenga todos los parches en adobe, porque hace mucho tiempo la gente dejó de hacer adobes. Posiblemente tiene ladrillo, tiene bareque, tiene concreto. Okay. Eso es un problema estructural que tenemos que resolver. Pero no es una crítica, es algo que más bien es bueno, porque identifica que el pueblo ha cuidado ese inmueble a lo largo del tiempo. A pesar de las fotos que vimos, donde faltaba casi la mitad de la pared que está a la par del campanario, está reparada y ahí está. Y se ha caído otras veces y vuelve a estar reparada y ahí está, ¿verdad? Esa parte también es muy bueno y habla muy bien del pueblo de Orosi. Bueno, vamos a entrar solamente para explicar lo que encontramos en las primeras inspecciones que hicimos en el templo, algunas posibles soluciones que hemos ido dando y los trabajos que ya empezamos para ir realizando las mejoras en el templo. ¿Okay? Vamos a tratar de abarcar esos puntos. Si se me hace muy largo, ahí me cortan, no pasa nada, ¿está bien? Porque lo hice de tal forma que pudiéramos ir identificando los diferentes elementos propios de la construcción y en el orden que vamos a ir interviniendo el templo. ¿Okay? Entonces, primero vamos a hacer este esquema. Este esquema nos indica
porque supongo que todos lo notaron en algún momento, todos lo saben. O sea, entramos a la iglesia y en la iglesia lo que encontramos son las columnas volcadas hacia los lados, reventadas, las paredes volcadas, con fisuras, con los repellos sueltos. ¿Ok? Ese esquema lo que indica es cómo se comportan las cargas en un templo como ese, con esa figura. ¿Ok? Tenemos mucha carga vertical, aunada a que además las tejas que tenemos colocadas, la mayoría son antiguas, son porosas, además de que pesan mucho, absorben agua con la lluvia, o sea, no escurren, el peso aumenta muchísimo, además de eso tiene plantas encima porque se queda el agua estancada, ahorita vemos las fotos, todo ese peso que debería bajar directamente de las columnas hacia los cimientos, empuja las columnas hacia los lados y las paredes laterales también. ¿Okay? ¿Qué hay peligro de que colapse? Posiblemente en un plazo largo o mediano plazo, si coincide con un sismo, sí podría colapsar. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer nosotros ahorita en el trabajo es procurar que esa parte que tiene riesgo, minimizarla. Si nosotros logramos al final del trabajo que la iglesia, cuando ustedes entren y digan, puña, quedó exactamente igual, el trabajo está bien hecho, porque no se trata de cambiar las cosas. La imagen de la iglesia debe ser la misma que tenemos ahorita. ¿Okay? Ojalá utilizar los mismos materiales que está hecha, tanto en el adobe, en el bareque, en el ladrillo, en el concreto, en los repellos, en los cimientos. Únicamente vamos a hacer nuevo, obviamente, la parte eléctrica va nueva, parte de control de incendios va nuevo, sistema de alarmas, de cámaras, todo eso es nuevo. No se ve en todo caso, pero además da seguridad al inmueble. ¿Right? Okay. Vamos a empezar por las cubiertas. Un problema en las cubiertas, como les decía, es que muchas de las tejas que son antiguas son porosas, ¿verdad? Y además, por la pendiente del techo, se han ido deslizando, se corren, dejan espacios abiertos que provocan que el agua entre en la cubierta, moja la estructura. Eso ha producido también hongos y pudredumbre en la madera de la estructura del techo. ¿Okay? El techo hace poco lo habían cambiado, hace 16 años. La lámina como tal no está toda mala, porque es reciente, ¿verdad? El problema es que toda la demás estructura que la soporta está mala. Entonces, necesariamente va a haber que levantarla. O sea, no se podría quedar ahí. Ya nosotros empezamos con la parte de ir quitando primero las tejas del techo. Ya algunos de ustedes y todos han pasado por ahí, ya hay partes que ya no tienen la teja. Ya le quitamos ese peso a la estructura, ya la estructura respira un poco más tranquila porque no tiene tanto peso encima. Esas tejas, una vez que se quitan, se clasifican. Tenemos tejas de hace más de 100 años, bastante más de 100 años, tejas de hace unos 80 años y tejas más recientes. ¿Okay? Tejas recientes, por el proceso constructivo que tienen cierta impermeabilidad que la van perdiendo con los años. ¿Okay? El proceso que vamos a hacer con todas las tejas es manualmente, porque no se puede hacer de otra manera, con un cepillo muy suave, se están lavando con agua, se limpian hasta que queden sin hongos, sin algas, sin vegetación. ¿Okay? Todas manualmente, y se clasifican de acuerdo al tamaño, al año y al estado. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? Todas las tejas que se ven normalmente por encima, que se llama tapa, son las tejas más viejas. Las tejas que están por debajo, que no se ven, son las tejas que sirven para canoa, van a ser las tejas nuevas. Porque además tienen un ganchito donde ellas se enganchan a la estructura. Tienen un huequito aquí, en estas fotos. Si lo vas a ampliar, tendrías que ponerle control C. Pero en la otra teja. Ahí. Okay. Se enganchan a la estructura para que no se deslicen, no se estén cayendo. O sea, las tejas se quiebran por cualquier cosa, son muy suaves. En este momento las tejas se quiebran por la lluvia, porque se meten los pericos, porque alguien se para encima, porque se deslizaron y se quebraron. La intemperie, el sol, lo pone frágil la teja y se quiebran mucho. Por eso es que hay que estarlas cambiando. ¿Okay? Ya una vez que los tengamos, ya toda la parte esa quitada, que es la parte de las tejas, empezamos de una vez con la parte del cielo raso. Okay. El cielo raso
no es ciertamente original como nosotros lo conocemos. Posiblemente al principio ni siquiera tenía cielo raso. En algún momento dicen que tuvo caña o tuvo paja, ¿verdad? Pero vamos a poner, obviamente, madera para que os quede similar a lo que teníamos. La imagen que uno tiene cuando entra ahí es de una estructura de madera que no se ve tan dañada. Se ve comején, se ven como algunas piezas sueltas. Por dicha, nunca les cayó encima de esas tablas. O sea, estas tablas, cuando empezamos a escarbar las primeras, vean los huecos que se les hace del comején en todos los espacios. Las tablas tienen cualquier cantidad de plagas. Internamente, nos quedan, digamos, la duda siempre de cómo no se caían si ese mismo comején le pasó de las tablas a la estructura. O sea, los clavos estaban sueltos. Las estructuras se podían caer con solo tocarlas, ¿verdad? ¿Qué es el problema con eso? Bueno, que ahora nos obliga también a intervenir todas las tablas y toda la estructura. ¿Okay? La estructura como tal, que es la que soporta el peso del techo, tenemos que cambiarlas. Estas son algunas fotos. Igual trajimos unas muestras, por si quieren verlas ahí de cerca, porque no podemos entrar todos a la iglesia, en este momento está trabajándose, pero son parte de las plagas. O sea, había comején, termitas, hormigas, bueno, pericos, yo sé que son parte del paisaje, pero hacen nidos adentro y se comen la madera, se meten entre las tejas, generan daño. En realidad en la estructura sí generan daño, ¿verdad? Y tenemos sobre todo mucha picadura de comején, casi todo está picado, por no decirle que todo. Al quitar el techo, el cielo raso, perdón, podemos dejar descubierto parte de la estructura, en donde llegan las columnas hasta las vigas de amarre. ¿Okay? Estas partes que se separaron, ¿se acuerdan que estaban las columnas inclinadas? Es porque las vigas, que son estos, se separaron aquí, en estos puntos. Aquí hay una pequeña platina que ya estaba quebrada, pero los puntos donde llegan las columnas con las vigas se abrieron. Por eso las columnas se fueron hacia los lados. ¿Okay? Esas uniones hay que repararlas y posiblemente haya que repararlas todas, porque como ya también la madera está podrida, no hay una forma buena de poder sujetar eso si no se cambia. O sea, se le hace un parche o se hace una estructura de metal o algo, pero hay que hacerlo. Porque lo principal es proteger la estructura que está. ¿Okay? En la parte de la estructura, como les decía, podemos ver todas las picaduras que tiene. Este es un láser que nos detecta, digamos, la inclinación y los fallos estructurales, dónde están los desplazamientos. ¿Okay? Y la estructura que está, este triángulo es importantísimo. Este triángulo es el que evita que la figura se deforme, que se abra. La figura triangular pegada a las columnas no dejaría que la iglesia se incline hacia ninguno de los dos lados. El problema es que las uniones están podridas. Por eso es que las columnas se inclinan y al inclinarse le transmiten la carga del techo hacia las paredes. Entonces las paredes que son de adobe sufren. ¿Okay? Porque el adobe no tiene forma de trabajar a tensión, solamente a compresión. Son muy fuertes. El adobe es fuerte y el adobe que está hecho aquí es un buen adobe. El adobe dependía mucho también de la parte económica, ¿verdad? Curiosamente, aunque es de barro, pues depende del tipo de barro, el tipo de pasto, el tipo de bolliga, el tratamiento que le hicieran, así es el adobe. El adobe es más fuerte o es más débil dependiendo del proceso que se hace para la fabricación. El adobe de aquí, que está hecho, es un buen adobe. La mayoría de los adobes que están colocados están en perfecto estado. ¿Okay? Todavía se mantienen en forma. ¿Qué pasó? Bueno, que algunas partes se dañaron porque en un terremoto se cayeron y ya no había adobe. Entonces cogieron unos pedacitos de adobe, los pusieron ahí mismo, los colocaron con un poquito de tierra, algunos pusieron parches como de ladrillo o otra cosa y taparon. Esa parte obviamente es débil. Por eso si ustedes vieron las fotos, le pusieron atención, hay una falla que es típica. A la par de la torre, a la pura par, ese punto siempre está despezado. En cualquier terremoto, en cualquier sismo, lo van a ver así. Primero porque hay un problema estructural en el tope de un volumen fuerte
resistente como es la torre, que es macizo, al pegar contra un volumen más pequeñito, y es de adobe, como es la iglesia. Entonces, donde ellos pegan, ese punto tiende a reventarse, entonces se desborona. Estos son detalles para que vean el estado de las maderas. No les voy a decir que vayan, pero en algún momento trataremos de mostrarles más el estado de estas maderas. Las columnas de madera, que era lo principal que uno notaba cuando entraba a la iglesia, que están reventadas y además estaban desplomadas. Las que están más reventadas, curiosamente, son las maderas nuevas. Son las nuevas. El tipo de madera que tiene puesto es más vidrioso, digamos, es una madera muy fuerte, muy dura. Pero en el momento en que falla, ella se agrieta, hace una sola falla completa, ¿verdad? Entonces vamos a tener que... Hay dos que tengo que cambiarlas, necesariamente tengo que cambiarlas, porque estructuralmente no tengo ya cómo salvarlas. Las otras trataremos de mantenerlas. Hay que hacerles un trabajo adicional porque la figura como tal no es igual que las originales. Las originales, que son 6 que están ahí, la figura es cónica. Tiene una medida en la base y se va cerrando hacia la parte de arriba. No tienen la misma medida. Las columnas que están nuevas sí tienen la misma medida. Son parejas, entonces se salen por los lados. Entonces esos trabajos también se van a hacer, de manera que la parte estética también es muy importante para efectos de que el templo se vea de la mejor manera. ¿Sí? Esas de las columnas de madera, para que veamos los desplomes. Hay desplomes muy significativos, muy significativos, de 12, 13, 14 centímetros. En una estructura como esa, con una altura de apenas 5 metros, es muchísimo desplome. Eso de que 1 centímetro no es desplome, en este caso sí es desplome. Esos 16 centímetros es mucho desplome. Ok, entramos a una parte muy interesante de la iglesia. Todos, cuando leemos los textos, la historia de la iglesia, nos dice que las paredes son de adobe. Eso esperaba yo encontrarme, todas las paredes de adobe. Pero resulta que a la hora de hacer exploración, no todas son de adobe. Primero, el sistema constructivo como tal de adobe, la parte de abajo es de calicanto, siempre es de calicanto. El calicanto es piedra completa con una mezcla que se hace de arena con cal que se deja podrir. A veces le ponen boñiga o le ponen tuna, como la baba, digamos, del cactus, para que gane resistencia. ¿Okay? Todo eso se mezcla y se hace la base y el zócalo, que es una altura que puede promediar 1 metro hasta 1,70 m en las paredes. Después de eso sigue el adobe. El adobe nunca está abajo, porque por ser de tierra, por ser de barro, absorbería mucha humedad por capilaridad. La capilaridad es la humedad que está en el piso, que anda por ahí en el subsuelo, y las paredes lo agarran y lo cogen como una esponja y lo tiran para arriba. ¿Okay? Entonces tiende a bombarse. Toda esta parte que está por fuera son exteriores. Hay que arreglarlo, porque la humedad exterior se mete en la pared. Como no hay canoas, la iglesia no tiene canoas, hay que eliminar esa agua de ahí, desplazarla, para que no humedezca las paredes. Porque las paredes, como son de adobe, ocupan respirar. El adobe ocupa respirar. El problema es que las paredes de adobe no son como las paredes de bloque. Ella ocupa respirar. Si no tiene respiración, la pared se abomba y se meteoriza los paneles. Este es un ejemplo de lo que se está haciendo en los repeños, para que veamos las partes, cómo se van descubriendo las diferentes capas. El altar principal, primero se desarma, pieza por pieza, se enumera para saber dónde va cada pieza. Se arma en el piso para conocer las piezas, se nomenclatura y se guarda, para que después doña Mercedes venga a hacer el rescate de todas esas piezas. ¿Verdad? Una vez que lo quitamos, revisamos lo que queda detrás. Esto que está detrás es una pared reciente, una pared como del 75-76 que le hicieron, ¿verdad? Al quitarla, descubrimos que está la otra pared detrás, que es estas paredes blancas que están aquí, que también son de madera, ¿ok? Para poder ver qué había detrás de eso, de qué es la pared. Al quitarla, podemos ver que tenemos, bueno, en el caso de estas, paredes de ladrillo. Toda la pared completa, esta pared completa es de ladrillo. Tiene 2 fallas estructurales muy importantes. Una reventadura que coge de aquí para acá y llega hasta aquí. Otra que coge en esta esquina, que abarca también la pared lateral.
Esas paredes son las más altas de la iglesia, forman el presbiterio. Son muy propensas en caso de un sismo, por ser tan altas. ¿Okay? La mejora que hicieron con ese ladrillo en la pared posiblemente no sea original, pero sí es muy antiguo. Esta pared del fondo, esta es la pared del Nazareno, donde están las ánimas, donde Boleto estaba. ¿Okay? En esa. Estas paredes, estas reparaciones que tienen aquí encima, que tiene el ladrillo y además tiene debajo el calicanto, tienen que haber sido hechas hace 150 años. O sea, es cierto, no son originales, pero tienen que haber sido en un terremoto que les hicieron para reforzar esa pared alta. Las sisas no tienen, no existía todavía el cemento. Sigue siendo una mezcla de cal con arena. Entonces, si usted las toca con la mano, la gasta con los dedos de la mano. Es muy, muy suave. ¿Okay? Entonces, eso hay que hacerlo, el trabajo de ventanería, que se llama, para ir descubriéndolas con mucho cuidado. Y es muy lento el trabajo, pero hay que hacerlo así. ¿Okay? Ahí solo en esa parte, que es del presbiterio, descubrimos que tenemos toda esta pared en ladrillo, tenemos una parte que es concreto, una parte que es adobe y nuevamente ladrillo. Esa estructuración tiene una complejidad que es cómo homologar el comportamiento de los diferentes materiales, porque inevitablemente tendríamos fractura entre un material y otro. ¿Okay? Entonces, esa es tal vez la parte estructural más compleja que vamos a tener que encontrarnos en el desarrollo del trabajo. ¿Okay? Seguimos con las paredes y repellos. Esta es la parte muy húmeda. Hay partes que tienen mucha humedad, posiblemente por los deslizamientos de la misma teja, ¿verdad? Esta es la pared que da en la parte de atrás de donde estaba el altar de las ánimas, estaba en Nazareno. Toda esta pared está empapada siempre, 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 está muy mojada, y se metía por detrás del mueble y mojaba el mueble. De hecho, el mueble estaba podrido, la espalda estaba podrida. Okay, sigamos. En las paredes y repellos igualmente podemos ver unos agregados que se han hecho posiblemente por cambios en la pendiente del techo. El techo originalmente tenía un quiebre que en algún momento lo hicieron una sola pendiente. Entonces lo que hicieron fue completarle esa diferencia también tiene pedacitos de teja, pedacitos de ladrillo, es como un bordecito agregado, o sea, no es como, y de hecho está suelto, uno lo coge con la mano y lo puede quitar, es solamente como un relleno, ¿okay? Para completar eso. Esa parte de los repellos sí es muy conflictivo. Cuando hablábamos de los repellos que se arreglan de acuerdo a la época, a la técnica y a las tecnologías existentes, ¿alguien trabaja en construcción de los que están aquí? No, nadie. A eso, ¿ve? Ok, hay un producto que se llama Plasterbond, que se usa muy poco ya, porque después se vio que tenía varios problemas. Es este color azul que tiene. Ese color azul, ese producto se ponía para servir como unión entre el repello y la pared, sin necesidad de tener que mojar la pared. Obviamente, si se cayó el repello y no quieren mojar por dentro de la iglesia porque hay que empapar mucho, utilizaron el Plasterbond y se lo pusieron. Pero el Plasterbond no funciona en ambientes como el de la iglesia, porque es húmedo, porque tiene tierra, porque tiene ladrillo. Entonces, él genera como un plástico, una membrana plástica que no permite que la pared respire. El aire que debía salir por el repello se queda y abomba la pared, bota el repello. Ese hay que quitarlo, ese sí tengo que quitarlo por todo lado. Son parches, no es todo el repello, obviamente, son parches, pero es un producto de los que se hacen necesarios en su momento. Los pisos, al día de hoy, no los hemos tocado todavía. Están protegidos, están tapados con plástico y con madera. Primero vamos a hacer la parte de arriba para después ir interviniendo la parte de los pisos. Todos son del tipo ladrillo. Hay dos tipos, uno que es rectangular, que es el que tiene la nave principal, y uno que es cuadrado, que tiene las dos naves laterales. Algunas partes son como de un ladrillo un poco más nuevo, un poco reciente, ¿verdad? Que tenemos también que ver con la gente de patrimonio,
si esos ladrillos que tienen 20 o 30 años o 50 años, es posible también sustituirlos y hacer algunos trabajos previos que ya se habían hecho a la hora de que colocaron ese piso ahí. ¿Está bien? En la parte de las instalaciones, que tampoco lo hemos tocado, únicamente quitamos toda la instalación eléctrica que existía ya en la parte del templo, porque tenemos mucho problema, o sea, hay mucho cable tendido, cables pelados, cajas sin tapas, toda esa parte hubo que quitarla. Y aunque no lo vayamos a hacer ahorita, en este momento, en este primer momento, tenemos que asegurarnos que no vaya a haber un cortocircuito y que no nos vaya a pasar alguna desdicha ahí en la madera del templo, ¿verdad? Sobre todo porque la madera además es muy seca y está ya muy carcomida. O sea, eso no duraría 2 horas. Un incendio no dura, o sea, no quedaría nada. Todas estas estructuras, en la parte del perímetro exterior, como les decía, necesitamos primero quitar la humedad cerca de las paredes y posteriormente vamos a intervenir, porque todo esto se mantiene con agua, entonces eso produce mucha humedad en las paredes, daña las paredes. ¿Okay? Entonces eso es lo primero que vamos a tener que intervenir en la parte de afuera. En los altares, que ciertamente no los vamos a restaurar nosotros, los va a restaurar doña Mercedes. ¿Okay? Solamente les voy a contar algunas de las piezas para que ustedes lo vean. Ahí me traje 2 piezas para que también las puedan ver de cerca. No las toquen mucho porque se deshacen. ¿Saben? Solamente las ven ahí para que vean cómo está de carcomido todo el material. ¿Qué hago? Subo más el micrófono, no me oye. Ya, bueno. Ok. Este sería el altar de las ánimas, que fue el primero que desarmamos, como les decía. Se desarmó pieza por pieza, se fueron armando en el piso y se fueron dando una nomenclatura. Esa parte del centro donde están ellos quitándola, ahí había una pintura antigua que estaba tapada, estaba vuelta de espaldas. En algún momento alguien decidió ponerle un plywood por encima y darle vuelta a la lámina. No sabemos cuántos años tiene, posiblemente no sea original y no es que sea una gran obra de arte, pero tiene más de 100 años. Esas pinturas con las que decoraron esos altares. Y posiblemente muchos los vieron antes del 75 para atrás. Estaban ahí y mucha gente tiene que haberlas notado, porque ya no están. Es esta pieza, este corazoncito que está aquí. Antes de este corazón, antes de que esto existiera, ahí había un cuadro con un crucifijo. El cuadro de las ánimas, correcto. Y estaba tapado porque siempre se usa aquí delante. Ese cuadro está ahora aparte, no está ya colocado ahí, pero ahí estaba, era donde estaba, ese era el lugar de él. Pasamos a los otros altares, igual que los que pintamos, es el altar de San Francisco, el altar de San Antonio, que son los 2 laterales que estaban, y el altar principal. Ya todas estas partes están desarmadas, están guardadas para ser intervenidas, y desgraciadamente el comején que encontramos en el cielo raso por cierto es de cahuilla, el que está puesto, no es de cedro, es de cahuilla y sí es muy propenso a que tenga comején, pero también se le pasó a las imágenes, a los altares. O sea, los altares creo que un 80% ya tienen comején, entonces hay que restaurarlos todos, volverlos a arreglar, limpiarlos, añarlos, hacer el relleno interno, curar bien la plaga y volver a hacer las piezas que sean necesarias para que eso quede nuevamente bien. Igual la parte de restauración que le toca a doña Mercedes, ya le tocaría a ella después agarrarse con eso. Así es como desarmamos los altares. Todos quedaron armados en el piso con una nomenclatura y curiosamente, no sé si algunos de ustedes recordarán, en la iglesia adentro, donde están los 2 altares laterales, hubo un momento en que habían como unos huecos, como unas gradas. Esas gradas las hicieron como en el 75, 76, no existían, no eran originales. ¿Okay? Esas gradas las hicieron para poder colocar un frente de los altares, porque no da la altura, porque esos altares no eran de esta iglesia, entonces no caben. Entonces los metieron de ese nivel para abajo y hicieron el hueco para poder verlo, para poder utilizarlos.
Esa estructura, que también tendríamos que definir con patrimonio si se queda o no, está hecha en bloco. Esto está hecho en bloco, todo esto, que es el espacio donde se sientan ahora los altares y el borde donde hicieron las gradas. Eso está ahorita relleno, que un padre lo rellenó otra vez y puso piso, ya lo quitaron, ¿verdad? Pero sí se ve la marca, y sí está ahí, y está también esa parte que es de bloco, ¿verdad? El otro no lo vamos a intervenir en esta primera etapa, es la parte exterior, donde está el museo. Esa es una parte que está bastante deteriorada, sobre todo lo que es madera. Tiene mucho riesgo, porque, digamos, hay mucho cable que está ahí expuesto, hay mucha caña, la caña brava genera muchas plagas, o sea, con mucha facilidad se le pega el comején y se le pegan las termitas y los pericos anidan, los murciélagos también. Y esa parte va a tener madera igual que la iglesia, no va a tener caña brava. Primero porque no era original, además, pero además es dañina para la estructura. ¿Está bien? Todo esto hay que restaurarlo, tanto las columnas que están por fuera, los yunques, las vigas y las estructuras de madera que están en las ventanas, que se unen como un tipo de barrote y de puertas. Todo eso hay que restaurarlo. Algunas habrá que cambiarlas porque ya están muy podridas, pero la idea siempre es que se vea como lo más parecido posible a lo que era originalmente el inmueble. Por eso les decía al principio, si al final de la obra ustedes entran y dicen que sin gracia, esto quedó exactamente igual que como yo lo pedí, bueno, eso significa que hicimos un buen trabajo, porque esa es la idea. La idea es que la iglesia siga haciendo lo que ustedes conocen y lo que todos hemos conocido a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Eso es todo. Muchas gracias. Y ahora un tercer punto que me toca a mí. Ustedes dirán, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, desde hace más de 4 años comenzamos a estudiar un poco la iglesia y el tema económico viene a ser un factor importantísimo. Entonces, sin saber a ciencia cierta, digamos, los costos reales, o por lo menos un presupuesto que nos diera una idea, comenzamos a tocar puertas con algunas empresas a través de la ley 7266, que es la ley de fundación de la Catedral Metropolitana y otros templos católicos y monumentos. Esa ley lo que faculta a una empresa es pagar el impuesto de la renta una vez en la vida de una manera directa a través de la fundación. Un ejemplo, si una empresa tiene que pagar 50 millones de colones, esos 50, en lugar de entregarlo a Hacienda, lo entrega a la Fundación Catedral. La Fundación Catedral genera un recibo, el cual es presentado por la empresa en Hacienda y es deducible el 100%. Entonces, no es un costo, es lo que de por sí tienen que pagar. En ese proceso de llamar y buscar y todo, tratar de concientizar, la respuesta no ha sido, digamos, la más esperada. Al día de hoy, cuando iniciamos hace un mes, contamos con 170 millones, de los cuales una empresa farmacéutica nos dio 120, que es la que más ha dado. Estamos a la espera de estos días, porque hasta el día 16 de este mes las empresas pueden pagar el impuesto y algunas han preguntado, pero no tenemos ninguna certeza. Hay una que nos han dicho que tal vez 80, 100 millones, pero como dicen, hasta no ver el payaso no soltamos la risa, ¿verdad?
Entonces, hasta ahí estamos. Ahora, el costo, solamente los altares, la parte artística que va a tener a cargo Mercedes, se lleva más de 90 millones de colones. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, por ejemplo, el laminado de oro, muchas partes doradas que tienen los altares, es un laminado muy finito, ¿verdad? Y solamente un librito ahí cuesta cerca de 1 millón de colones. Y se van a necesitar, no sé, como 15 o más solamente en eso. Y hoy el oro está más caro. Se puede comprar más barato. Lo que no podemos es comprar simulacro de oro, ¿verdad? O sea, queremos tratar esto como se lo merece. O sea, no podemos rebajarnos a ponerlo barato y uno dice, pues que es muy caro, hagámoslo, yo digo con el espíritu con que se hizo, ¿verdad? No con menos. Si en aquella época con muchas dificultades lo hicieron, bueno, estamos hablando ahí de ese monto. El resto de la estructura, estamos hablando de ya palabras mayores, más de 800 millones de colones. Entonces, si hablamos de 900, haciendo números cerrados, tenemos 170. Hemos tocado instituciones, vino la primera dama la semana pasada y con ella ya estamos, nos ha pedido información, estamos enviando información, estamos buscando unas instancias estatales a través del gobierno que nos ha abierto las puertas, porque no, la iglesia, a ver, el Estado no puede, por ejemplo, una institución pública no puede así nomás dar dinero. ¿No cree que eso es fácil? No, no se puede. Por ejemplo, es muy distinto el Teatro Nacional, ¿verdad? El Teatro Nacional es del Estado, entonces es más fácil que destinen un fondo, pero al ser una propiedad privada, en este caso la iglesia, entonces hay que buscar el mecanismo que permita que llegue el recurso. Entonces se está hablando, por ejemplo, de patrocinio. O sea, no pueden dar una donación, la ley no lo permite, pero si se habla de un patrocinio, entonces todas estas figuras ya se están manejando desde la presidencia y ver qué instancias pueden ser actores en esta obra. Llámese ICE, llámese Acueducto, llámese Banco Nacional, incluso la empresa privada. Para eso nosotros hemos propuesto un proyecto donde hay una galería de donantes, donde va a haber un reconocimiento, obviamente no va a ser en la iglesia, porque la iglesia se queda tal cual, lo ha dicho Andrés, sino habrá un espacio donde habrá una galería de donantes según el rango de lo que donaron. Entonces, hay categorías. Por ejemplo, si una empresa dio $100,000, entonces va en la galería Gold, la galería de oro. Entonces tendrán un reconocimiento. Si los que dieron $50,000 van en otros pasos y así. Es decir, para la empresa parece un poco extraño, pero las empresas trabajan con el tema mercadeo. Hablemos las cosas como son, ¿ok? Entonces uno tiene que ponerse en el nivel. Si yo llego como el padrecito de la parroquia a pedirle plata que se les puedan donar, pues ni pelota me dan, ¿verdad? Entonces, el reto es enorme y yo espero que en estos días tengamos buenas noticias de aquí al 16 y seguir rezando, ¿verdad? Por eso yo decía en una de las misas que yo a veces siento como unos sacos encima de la espalda, ¿verdad? Porque no deja de preocuparme, pero también
ustedes dirían, ¿y por qué no se espera tener toda la plata? El riesgo era real. Yo no sé si, por ejemplo, algo que nos habían dicho cuando el ICE hizo los estudios, que cada metro cuadrado equivalía a no sé cuántos kilos, ¿verdad? Entonces el peso que eso tiene encima es monstruoso. Entonces es una tarea hermosa. Yo estoy ilusionado, todos estamos ilusionados y agradecidos con quienes se han ido involucrando, tanto por el lado estatal, las instituciones, patrimonio, ministerio. Hemos hablado con el Museo Nacional para hacer un convenio también. Se está ya redactando el documento, ¿verdad?, del convenio. Yo creo que está en las últimas ya. Entonces, porque requiere la participación de muchos. Así que así está la historia. Yo creo que dejamos abierto a preguntas, aportes, a lo que ustedes digan. Ya los que estábamos aquí dijimos lo que teníamos que decir y no sé si Franco querrá decir algo o preguntas ustedes, no sé. Evacuar, sí. Mercedes, sí. Mercedes, si quieren nada más, para que dé una noción en qué consiste la intervención de las piezas, venga, por favor. Billy, sosténgala el bolso, pero después se lo devuelve. Buenas noches. Yo ya tengo muchos años de trabajar en restauración y mucho con, muchos años de trabajar en restauración y mucho con la iglesia. Esto para mí será como un reto, ¿verdad? Se va a tratar como se trata cualquier objeto histórico. Voy a explicarlo un poco simple. Se le hace una ficha a cada pieza con una fotografía de cómo está en ese momento. Se mide, se hace una descripción de todos los daños que tiene y luego se hace un proceso que generalmente es una limpieza que llamamos mecánica, limpiarlo poco a poco con algodoncito y agua destilada. Luego vendrá la consolidación, que es como pegar cosas, partecitas separadas. Luego se consolida partes que están también dañadas. Se resanan los huequitos y luego se interviene. Esta parte es la más delicada porque tenemos que intervenir lo menos posible y con productos que sean como afines al objeto. El padre tiene algunos que yo le solicité. Vemos oro, rojos y verdes, que eran los que se usaban en ese entonces. Y después de la limpieza y todos los colores van saliendo y le va indicando a uno el color y los tonos. Eso no es tan fácil porque no se puede poner el color plano, sino que tiene que ir poniéndose el color conforme esté a la par del otro, para que el ojo no vea tanta la diferencia. Con respecto a estos problemas de que el Comején ha hecho, estragos, hay varias formas de consolidarlo. Eso se verá si amerita hacer la pieza nueva o consolidarla lo más posible y dejarla original. O sea, hay un respeto, digamos,
primordial a lo que tenemos. No vamos a poner cosas que no... Lógicamente que ahora tendríamos que usar cosas que en aquel entonces no se usaban, pero son materiales y productos que son de conservación, que se usan. Y donde hay oro y hay un desgaste que me dice a mí que ahí tenía que tener oro, entonces yo solo le pongo los pedacitos donde se necesitan, no hay que poner todo el oro. Igualmente con los colores. Luego, al final, sería bueno ponerle como un barniz que no amarille, pero un barniz que no sea brillante, sino que nada más ayude a consolidar la pieza y a alejarla un poco de que se le atrape polvo. Y ya cuando la pieza esté restaurada, las piezas restauradas, pues la limpieza es solo con brochita seca o un plumero. No hay que usar productos que la vayan a dañar. Eso sería, digamos, lo básico. Y en la fichita que se va a llevar por cada pieza, se saca también una fotografía de cómo quedó intervenida la pieza y qué productos se usaron. ¿Verdad? Eso sería lo básico. Igual con el tema de las pinturas, ¿verdad? Algunas de ellas requieren también un tratamiento especial. Por ejemplo, el Cristo de las Ánimas es uno que tiene que ser intervenido, pero ahí vamos a poquitos. ¿Preguntas? Sin miedo. Macho. Aquí es que están todos presentes, muy contento. Gracias al padre, a los muchachos, a las muchachas, porque tenemos el único edificio como en primer lugar en Costa Rica, que no sé los gobiernos, nunca lo han visto como tiene que ser. Uno es humilde y todo, pero ve lo que tenemos en pie. Y yo les agradezco a ustedes que nos acompañaron, tanto a ellos como al señor sacerdote, y muy contento, orgulloso por ser, para mí, el edificio número 1 en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, Machito. Don Franco, yo lo veo así como, diga una palabrita, porque usted no se puede ir sin decir algo. Muchas gracias. Buenas. Saben, para quienes no lo conocen, don Franco Fernández es historiador, doctor, muy conocido, y así que esta es la casa de él. Muchas gracias. Y aquí me crié también, Orosi, en la Troya. Bueno, unas preguntitas así sueltas, porque desconozco muchísimo de lo que se está realizando y que me parece que es excelente. Primero, las pinturas que llevaban esos altares y demás, las cosas de madera, entiendo que muchos son ocres naturales, tomados del medio. ¿Cómo van a hacer para restablecerlos o cómo van a utilizar eso para que los colores y qué sé yo salgan iguales? Segundo, que no hay que olvidar que esto no es una simple iglesia, es algo mucho más, ¿verdad? Algo mucho más. Lo que había aquí era una misión. Aquí esto se convirtió en un taller donde se le enseñaba a las mujeres y a los hombres a tallar, a trabajar el hierro, a hacer tejas, a cultivar, etcétera. Era todo un proceso. Y yo creo que lo más interesante que hay, que mucha gente no le gusta, pero que es una belleza, es el Via Crucis, porque es el único Via Crucis didáctico del país. Ningún cuadro se parece a otro.
pero era la forma de enseñarle a los indígenas cuál era el proceso que pasó Cristo, ¿verdad? Hasta que fue crucificado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso yo creo que también necesita una restauración, ¿verdad? Pues es una belleza. Yo creo que es un reto muy grande que tienen los compañeros que se van a meter en esto y yo estoy a la orden, como siempre he estado, para buscar el dinero posible y qué sé yo, explicarles, ¿verdad?, la importancia que tenía, qué sé yo, la cría de mulas, el taller, los hierros que traían esta gente desde Matina, ¿verdad?, que los compraban y los cambiaban ahí con los ingleses y con los franceses por cacao, para poder traer el hierro que lo utilizaban aquí para trabajar. Es decir, era verdaderamente todo un motor muy importante. Y segundo, recordarles que los españoles llegaron aquí primero que a Cartago, ¿verdad? Cote y toda esta gente llegó 3, 4 años antes de la fundación de Cartago. Es decir, no solo tenemos un templo que verdaderamente es colonial, aunque el primero desapareció, ¿verdad?, sino que es el verdadero primer contacto con el centro del país, que fue algo muy importante. Le llamó muchísimo la atención la fertilidad de la tierra, y todos estos vegas del río, sobre todo Orosi y Ujarrás, claro. Yo simplemente lo único que puedo decir es aplaudir, ¿verdad?, el esfuerzo de tanto buen profesional y sobre todo de este padre que se ha metido, perdona la expresión, en calzón de gigante, ¿verdad? Que es muy difícil verdaderamente realizar un esfuerzo para poder enderezar las instituciones y la empresa privada para la colaboración que existe. Yo diría el único templo en función, yo diría la única misión verdaderamente que se realizó en esta zona. Nada más así, agradecerles, ¿verdad?, este ratito, y muchísimas gracias. Tal vez nada más con relación a los óleos. En el año 75, en el año 75, resulta que tuve una intervención con Ángela Camargo, una mexicana, y hay todo un librito que ya será una tarea que le tocará a Mercedes, porque efectivamente, por ejemplo, se habla que al final le puso un barniz, pero como dice Mercedes, no sabemos, no especifica, pero ahí tiene, por ejemplo, Mercedes, ese es el libro que se había sacado en su momento. Entonces, pero es parte de la investigación que en el momento se tendrá que ir recabando. Entonces, aquí nos van a ayudar para hacer una consulta. Yo he visto anteriormente cómo estaba la iglesia, cómo estaba deteriorada, y entiendo cómo está el material antiguamente y la comparación y todo el tratamiento que se le ha dado, que tenía oro, que tenía color. Yo no sabía, gracias a la explicación de doña Mercedes y del padre, por el apoyo que hace con estos trabajos, y lo motivo para que siga. Muchas gracias. Sí, definitivamente es como abrir un tesoro o un baúl de sorpresas. No sabemos en muchas cosas qué es lo que hay. Algunas era predecible, sin embargo hay otras que solo en el camino nos van a permitir a ciencia cierta saber el estado de cada una de las piezas. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Bernardita Garita, soy oroseña de nacimiento y espero pues aquí también morir. En primer lugar, decirles que hay que rogar mucho a Dios, en primer lugar, para que esta gran obra, que es con un equipo multidisciplinario, se lleve a cabo. Y espero el momento, don Andrés, donde entre a ese templo y diga, hizo un buen trabajo. Esa es mi oración para llegar a ese momento. Como laica, como católica que soy,
Hemos vivido momentos difíciles cuando el cierre de la iglesia por la pandemia. Y ahora, cuando se hizo la salida de las imágenes, desde el concepto católica y de fe cristiana, pues son momentos que, bueno, se me quiebra la voz porque es la fe que nosotros tenemos, por lo menos en mi familia. Y en este momento, digamos, ver la realidad, cuando uno hace una reconstrucción tan solo de un mueble de cocina o lo que sea, se da cuenta de las cosas de la humedad y no es cuento, ¿verdad? Son realidades que tenemos frente a nuestros ojos. Y Dios nos ayude, ilumine al sacerdote y a todos los en la comunidad para poder dar las propuestas, las sugerencias que nos permitan recaudar los fondos económicos para poder llevar a cabo toda esta gran obra. Entonces, pues, para el Padre, pues, este peso no es solo suyo, ¿verdad? Es de toda la comunidad en la que tenemos que aportar. Él ha insistido mucho con nosotros, pero esta realidad nos hace usar el teléfono y empezar a llamar a nuestros amigos, como el Padre lo ha dicho, pero de verdad hacerlo y empezar a agarrar 5 colones, de 5 en 5, se llena el monto que tenemos que llegar para poder llegar hasta donde Dios nos lo permita. Yo tengo en medio de toda introducción un tema, y es el tema de la seguridad, porque ya ahorita viendo las fotos que nos enseñaba don Andrés, donde ya las piezas están retiradas, aquí vemos una parte de ellas, tan solo empezar con las tejas, y tal vez es el tema del valor que yo le doy a eso desde mi punto muy personal, y estoy casi segura que la mayor parte de las personas de esta comunidad lo comparten. Una sola teja no debería estar fuera de este lugar, en una caja contabilizada, y por mi esquema y mi manera de ser, creo rigurosamente en lo que son los controles. Entonces yo consulto, o por lo menos doy la sugerencia, si no está la respuesta aquí, si se van a hacer inventarios a nivel de detalle que debe de conocer el personal que se autorice por parte de la Iglesia Católica, o en este caso de la diócesis o quien lo permita, para tener esos controles. Porque yo les digo, yo hablo aquí con ustedes como cristiana, como con mi fe católica, valorando eso, que no es un tema colonial, tiene historia, tiene todo, pero tiene nuestra fe. Ante todas las cosas tiene nuestra fe. Y tan solo se cae un pedacito de eso y alguien dice, ya lo tengo en mi colección. Y puede haber alguien que salga, teja que se cayó y se quedó por ahí o porque la tiene. Si existen los controles necesarios, y por mi profesión también les digo, si existen los controles necesarios, no tiene por qué alguien contarle, mira Bernardita, vieras que tengo un pedacito de la teja de la iglesia, que es muy bonito tenerlo, pero no se vale que alguien que es amigo de lo ajeno, o alguien que le guste coleccionar o tener cosas antiguas y llenar su bodega de cosas, tenga eso, porque desmotiva a los que vemos en esas piecitas otra cosa, ¿verdad? Entonces yo particularmente pregunto y a la vez solicito que se tengan esos controles. Y digo una teja, que es lo más simple. Don Franco, a quien saludo con mucho cariño también, que esté en nuestra comunidad, como parte nuestra también, bienvenido don Franco, que mencionaba de las pinturas. ¿Quién no quisiera tener, aunque sea escondidas en la sala de su casa, una pintura de esas? ¿Verdad? Porque hay amigos de lo ajeno. Entonces es importante, y no solo tenerlo, sino que en la iglesia esté con unos controles como debe hacer, mientras doña Mercedes pues tenga su proceso para ya la elaboración, o se cuente con el dinero para que ella pueda empezar con la restauración. En particular digo, mi gran preocupación, primero como dije, las oraciones a Dios para que les dé la sabiduría a ustedes como equipo de trabajo, sentarse al frente a la mesa con una responsabilidad así no es fácil para cada uno de ustedes, desde un punto de vista de funcionarios públicos, ¿verdad?, que hoy están acá, o como personas de empresa privada que se ha contratado para hacer su trabajo. No es sencillo, tienen una carga de trabajo o una responsabilidad bastante grande, pero sí tal vez a nivel de comunidad es importante pues tener esos controles
para que todos estemos tranquilos de que no vaya a ser que algo no se dio y que la iglesia no quedó en su totalidad porque alguien amigo de lo ajeno pues decidió llevárselo. Son cosas muy difíciles, pero en la medida de las controles y la prevención que se tenga, pues tal vez lo podríamos evitar. Y de nuevo, bendiciones para cada uno de ustedes. No, ya le digo a Andrés cómo se hace ese trabajo, pero nada más sí le quiero decir, el problema no es solo la teja, ciertamente, es todo. Una de las cosas más dolorosas que uno ve a la hora de ver este tipo de obras es que hay todo un tráfico, por ejemplo, de arte religioso. Por eso es que se han metido piezas aquí del museo. Entonces, que se han robado piezas. Cuando uno mira inventarios y ve uno la realidad, confrontan, o sea, bueno, eso no es un secreto. Pero bueno, ¿qué hemos tratado de hacer? Por un lado, todo lo que está en la iglesia, lo que son los Via Crucis, las obras, están en lo que es el museo, que el museo saben que está cerrado. Además que el museo, bueno, cuenta desde hace ya más de un año con un sistema de una empresa suiza que lo que hace es evitar que la humedad afecte las obras, porque la humedad viene de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces es un sistema muy moderno que lo que va es reduciendo poco a poco la humedad que afecta a las obras. Entonces, por eso se han quedado acá. Toda esta área acá, que si ustedes ven ahí, está aislado, separado del templo, es donde está el resto de las piezas de los altares, porque eso será el taller de Mercedes por varios meses. Entonces, ahí tendremos que cuidar. Aquí el templo cuenta con alarma, ¿verdad? Y el tema de las tejas, yo no sé el tema de inventario cómo se hace. Lo cierto es que, por ejemplo, de este lado del cementerio ustedes ven que está todo aislado, ¿verdad? La gente no puede ingresar ahí. Del otro lado, las tejas que están del otro lado, también está aislado. Ya en la noche, hablando las cosas como son, no tenemos cómo pagar un guarda, ¿verdad? No podemos, no tenemos. Uno quisiera tener un guarda ahí que cuide las tejas en la noche, no hay cómo. Pero era importante quitar el peso, o sea, una por otra, para poder lograr la intervención. Entonces yo no dudo que el control, tal vez no una por una, pero sí he ido haciendo como esquivas según las zonas y están ahí debidamente colocadas. No se ponen una encima de otra, sino una a la par de la otra, ¿verdad? Entonces, para tratar de proteger. Habrá alguna que están quebradas por los pericos, dañadas, entonces algunas tendrán que ser sustituidas. Ya Andrés consiguió unas en Heredia, de una casa vieja, ¿verdad?, que había por ahí. Entonces tratar de conseguir lo más viejo posible que se pueda. Entonces, pero hay un compromiso de cuidar las cosas de la mejor manera. De hecho, la primera dama le preocupaba mucho este tema aquí, decía, pero yo siento que aquí, que como no es como el lugar más adecuado. Y yo, mis adentros, yo le decía, pero si yo tuviera plata, yo haría cosas más, pero no podía, ¿verdad? Pero ella muy preocupada, y es una preocupación nuestra, cuidar las cosas de la mejor manera, de eso sí pueden estar seguros. Uno más, ¿verdad? Gracias, padre. Buenas noches a todos. Bueno, yo me llamo Pedro Carlos Rojas, soy vecino de acá de Orosi. Comentarles, también soy miembro de la Asociación de Desarrollo y también soy el coordinador de la Comisión Comunal de Emergencias de acá de Orosi.
con el tema constructivo, digamos, entiendo, digamos, que lo que son las tejas es como lo que es el peso, digamos, que recae sobre columnas y paredes. Ahorita las paredes están pues un poco desplomadas. Pues hemos venido también sintiendo un enjambre, digamos, sísmico a menor escala a final y principio de año acá en la zona. ¿Cómo, digamos, van a trabajar ese tema de desplomes, digamos, en lo que son las paredes? El tema, digamos, en las columnas entiendo y pues es más fácil, pero un tema en las paredes, pues un poquito más complejo. Y después, acá en Orosi también llueve mucho, pues por el tema presupuestario, digamos, del costo de la obra, puede ser que las tejas, digamos, no se coloquen durante un montón de tiempo para evitar el peso, si no hacen las reparaciones que anteriormente. Entonces, no sé si existirá alguna forma de cómo proteger lo que es la cubierta, digamos, a no soportar las tejas de inmediato. Y luego, también, no sé, pues recomendación, yo imagino que igual han andado buscando de presupuestos por todo lado, pero no sé acá si tendrá que ver el INDER, digamos, el INDER maneja mucho dinero, el ICT tiene fideicomisos que se pueden utilizar para construir obra, y luego también acá en la zona se van a construir 2 proyectos que están en un crédito de riesgo inminente que se llama PROERI, que son los 2 puentes de Paloma y de Tapantí. Para poder incluir, digamos, esos 2 proyectos en la primera declaratoria, se les dio un monto específico. Están sobrando $4 millones. Yo no sé si se podrá hacer un acercamiento con la Comisión de Emergencia y solicitar a ver si cabe la posibilidad de que esos remanentes de dinero se puedan utilizar pues, en la construcción del templo, que para mí es una infraestructura que está en riesgo inminente también. Entonces, era eso. No sé si el tema de los desplomes que no usaba. Buenas noches. Tal vez para empezar con el desplome. Lo primero que hay que hacer es buscar la causa del desplome. Una vez que se encuentra la causa, hay que valorar para ver cuál va a ser el trabajo que se va a hacer. Es complejo, o sea, ahí viene, decía Sonia, la diferencia entre reparar y restaurar. Ese desplome que se encuentre, ese sí entraría, digamos, en la restauración de pared. Entonces, ya una vez que se tiene la causa del desplome, porque tenemos que pensar que son más de 300 años de estar en pie, pueden ser hasta defectos de construcción originales. Entonces, otra vez hay que valorar la causa para poder analizar y ver cuál va a ser la reparación o la restauración que se le va a hacer. En ese caso, bueno, ya se toma, como dijo don Andrés en su momento, se toma la decisión junto con Patrimonio para ver cuál va a ser la mejor forma de intervenir el elemento el elemento que se va a trabajar. Igual, como decía doña Mercedes, es un trabajo minucioso que va a ir poco a poco, lleva su tiempo. También hay que utilizar los materiales con los que está construida la ermita, que tenemos ladrillo, tenemos barro, tenemos calicanto. Entonces también hay que ir viendo pared por pared para ver cuáles materiales tiene esa pared para ir interviniéndola. Entonces es un trabajo que lleva tiempo. Entonces, poco a poco se va analizando la causa, primero el problema, la causa y luego la forma de intervenir. Entonces, eso también, y también, como les decía, puede tener 1000 defectos ya de constructivos de origen. Entonces, cuando se terminen los trabajos, como se va a ver muy linda, puede que ustedes encuentren defectos y decir, no, es que hicieron mal el trabajo, tiene 300 años, tampoco se va a ver como recién construida porque tiene sus 300 años, va a tener defectos,
las paredes no son perfectas, entonces tampoco se puede dejar como si se construyó en el 2026, porque otra vez tiene más de 300 años. Sí, quedó, ok. Tal vez nada más para terminar, hablarles de que esta es la primera parte y que si quiere lo más importante, ¿verdad? Pero nosotros estamos conceptualizando un proyecto total que incluye, obviamente, la iglesia colonial, esta iglesia y el área de recepción de turistas, porque va a ser, o sea, lo que se quiere es que sea una ventana de atracción para el turismo y eso va a beneficiar a toda la comunidad. Ese es realmente el punto central. Entonces, todo esto se tendrá que hacer igual, aunque sea un edificio nuevo, se tendrá que hacer en coordinación con patrimonio. Yo no puedo poner aquí un McDonald's, ¿verdad? O sea, no, porque todo tiene que ser con armonía. Y ya lo hemos dicho, los ingenieros del ICE nos lo plantearon así, este templo literalmente es más fácil derribarlo y hacer uno nuevo que tratar de mejorar este templo. Entonces, yo visualizo o hemos tratado de conceptualizar esto de tal manera que el proyecto que se haga del templo contemporáneo permita que en sí el templo contemporáneo no se robe el show, ni tape la iglesia, sino que más bien al contrario, venga a embellecer lo que es la iglesia colonial. Pero ya eso es un punto y aparte que ya en su momento lo veremos. Por lo demás, yo quisiera agradecerles el esfuerzo de ustedes de venir y de compartir, y en el camino nos vamos viendo. Y estoy seguro que de aquí al tiempo que hemos pensado, que es aproximadamente un año, podamos tener la obra concluida, y a San José le sigo pidiendo mucho para que nos hagan llegar los recursos que vamos a necesitar. A todos muchas gracias y tengan muy buenas noches. No sé si querían cerrar con algo, ¿no? Bueno, gracias.